Vamos ahora a la guerra entre Rusia y Ucrania que deja estas imágenes realmente estremecedoras. Un dron que cae sobre una playa repleta de turistas en el sur de Rusia. Este ataque contra la población civil dejó a 6 personas muertas, entre ellos 3 niños. Y mientras ambos bandos intensifican los ataques lejos del frente de combate, Estados Unidos intenta reactivar las conversaciones de paz. Había cientos de personas disfrutando del sol en una playa de Anapa en la costa rusa del Mar Negro. Familias, niños y turistas compartían una jornada de verano cuando un zumbido comenzó a escucharse sobre sus cabezas. Algunos alcanzaron a mirar al cielo, otros apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Segundos después, un dron cayó sobre la playa y explotó entre los bañistas. Al menos 6 personas murieron, entre ellas 3 menores de edad, y decenas resultaron heridas. Moscú responsabilizó a Ucrania por el ataque en una de las escenas más impactantes que deja la guerra fuera de la línea del frente. La tragedia también es un reflejo de cómo ha cambiado esta guerra. Ucrania ha intensificado sus ataques con drones de largo alcance sobre territorio ruso, golpeando infraestructura militar, depósitos de combustible, centros logísticos e incluso zonas turísticas, buscando llevar el costo del conflicto al interior de Rusia y debilitar su capacidad económica y militar. Pero mientras Ucrania golpea territorio ruso, Moscú mantiene una intensa campaña de bombardeos sobre ciudades ucranianas. Misiles balísticos y drones impactaron nuevamente Kiev, dejando víctimas civiles y edificios destruidos. Otro ataque contra la ciudad de Kiev fue llevado a cabo principalmente con misiles balísticos. Hemos registrado daños en 5 distritos de nuestra ciudad. Mientras los ataques continúan a ambos lados de la frontera y la posibilidad de una escalada sigue latente, Washington intenta abrir una nueva ventana para la diplomacia. En las próximas semanas veremos algunos esfuerzos para intentar reanudar las conversaciones entre ambas partes y poner fin a esta guerra, pero también entendemos que ambos bandos tienen líneas rojas muy marcadas y mientras no logremos acercar un poco esas líneas rojas, todavía no estaremos en condiciones de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, estamos preparados. Lo que está haciendo Rusia desde un buen tiempo es afectar la infraestructura crítica para minar la voluntad de lucha de la población ucraniana, que ha sido fundamental en el desarrollo de la guerra y en la resistencia que ha tenido el pueblo ucraniano. Por su parte, Ucrania, con los reducidos medios que tiene hasta estos momentos, trata de hacer daños menores y puntuales sin una lógica aparente. Más de 4 años después de la invasión rusa, la guerra ha entrado en una nueva fase. Los drones han convertido ciudades, industrias e incluso playas en potenciales campos de batalla. Mientras ambos bandos intentan desgastar la capacidad militar y económica de su adversario, la paz sigue condicionada por posiciones que por ahora parecen irreconciliables. En este ir y venir que han tenido las posibles conversaciones de paz en Medio Oriente, ahora nuevamente Estados Unidos dice que se abren las conversaciones. ¿Cómo estás, Sole? Buenas noches. ¿Cómo están? Claro, una guerra que ya entra en su 6º mes, pero la verdad es que por enésima vez no coincide lo que dice Donald Trump y lo que dicen desde Irán, porque ayer en la noche Donald Trump había dicho que había suspendido ataques, según él, masivos contra Irán para abrir la puerta a las negociaciones. Dijo que esas conversaciones iban a comenzar este día lunes, pero después desde Irán salieron a desmentir esas palabras de Donald Trump. Dijeron que no están ahora negociando con Estados Unidos, que no había ninguna reunión planificada y que sí están negociando, pero con otro actor, con Omán, no con Estados Unidos, para así poder abrir una ruta temporal por la que pueda transitar ahí el comercio por el estrecho de Hormuz, y que es un acuerdo que está ahora en su fase final, pero que, dicen ellos, Estados Unidos no tiene nada que ver. Donald Trump insiste en que países como Emiratos Árabes, Qatar o Arabia Saudita le habían pedido suspender esos bombardeos porque creen que un acuerdo es posible. Pero escuchemos mejor lo que dijo Donald Trump más temprano sobre este tema.
Creo que tal vez logremos algo, pero quiero darles todas las oportunidades posibles antes de la decapitación. Es muy difícil llevar a cabo lo que tenemos planeado, lo que aún tenemos planeado. Ya veremos qué pasa, pero es algo muy, muy difícil de hacer. Creo que estoy muy orgulloso de poder darles una oportunidad. Esto lo hemos visto innumerables veces, que Trump dice algo, luego los iraníes lo desmienten. ¿Los mercados todavía se mueven a son de lo que diga Trump o ya no le creen? Mira, te tengo un dato exacto, Daniel, porque han sido 12 las veces en que Donald Trump ha amenazado con ataques masivos y después dice que los suspende para entrar en negociaciones. Y fíjate que los mercados sí han seguido reaccionando. Si miramos ahí el petróleo Brent, cayó cerca de un 5%, o sea, hasta unos $84 el barril, que si miramos las últimas 3 semanas es su nivel más bajo. Que se entiende que es lo que busca Trump al hacer estas declaraciones, aunque no tengan sustento, porque tiene un gran problema interno por el alza del precio de las bencinas también en Estados Unidos. Claro, generar ahí efectos en los mercados y al mismo tiempo tratar ahí de dar una señal a nivel interno en Estados Unidos de decir que al menos él está tratando ahora de poner fin a la guerra. Claro, y que se llegó a un extremo incluso, Sole, de haber firmado un acuerdo y decir que la guerra se había terminado. O sea, estas negociaciones han ido de un lado a otro en un péndulo en que incluso en algún momento dijo la guerra se terminó y bueno, y ha llegado nuevamente al extremo de las amenazas de ataques masivos. Claro, un memorándum de entendimiento donde faltaba todavía seguir avanzando sobre los temas más complejos, pero lo cierto es que la desconfianza entre ambas partes todavía se mantiene. Vámonos ahora hasta Perú, porque la presidenta Keiko Fujimori ya está anunciando algunas de las medidas que ella había presentado ahí en su programa de gobierno y dijo que en los próximos días, no aclaró fechas, todavía no aclaró bien el alcance de ese anuncio, pero comentó que las Fuerzas Armadas se van a desplegar en las calles para reforzar la labor de la policía en materia de seguridad. Esto lo entregó en un mensaje que publicó en TikTok, en un live de redes sociales, resaltando que había sido parte de las promesas que había hecho en su campaña en un país que tiene como principal preocupación por parte de la ciudadanía la seguridad, sobre todo después de un 2025 muy violento, con un promedio de 6 muertes violentas al día. Dijo que van a estar desplegados en las calles y también en el transporte público, sin aclarar aún si es que esto va a ser en algunas zonas focalizadas del país o no, pero está acompañada además de otros anuncios. Su gabinete, el Consejo de Ministros, aprobó recién un marco que permite la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades ahí al interior de las cárceles para reforzar la seguridad también en ese tipo de recintos, si tomamos en cuenta que uno de los principales delitos que preocupa ahora a Perú tiene que ver con el sicariato, con la extorsión, y que son delitos que se planifican ahí en su mayoría al interior de las cárceles. Vamos a revisar ahora un registro que nos llega desde Indonesia con un accidente, un incendio que sufrió un ferry frente a la isla de Java, una de las islas más turísticas en ese país. Siguen todavía tratando de encontrar sobrevivientes, aún se mantiene una cantidad todavía de personas que están desaparecidas. No se sabe todavía con exactitud ese número, pero sí reconocen acá que hay un problema que ha sido clave, y es que a bordo iban más personas de las que se encontraban en la lista de pasajeros. Se habla por lo menos de 5 fallecidos y 229 personas rescatadas con vida, con la duda que todavía existe de cuáles fueron las causas de ese accidente, que se están ahora investigando. Lo que se había comentado inicialmente es que iban 232 pasajeros y 39 tripulantes. Había además vehículos al interior del ferry, pero sí reconocieron que la cifra real era mayor. Por lo tanto, no está claro, como les mencionaba, la cantidad de personas que están desaparecidas, y aquí ha sido muy importante poder obtener el relato tanto de familiares de las víctimas como de sobrevivientes, para así poder ir reconstruyendo esa información a partir de esos relatos. En un país donde son frecuentes este tipo de accidentes, aquí hablamos de un archipiélago que está
compuesto por más de 17.000 islas y donde la fiscalización a nivel marítimo es muy débil y es además el segundo accidente de este tipo que se ha registrado ahí en los últimos 2 meses. Lo que vamos a ver ahora es parte de las derivadas de la ola de calor en Europa, de la sequía y que tiene ahora en jaque la generación de electricidad, porque lo que estamos revisando ahí en la imagen es una explosión controlada, es una explosión submarina que realizó la Armada de Rumania y que fue una explosión sobre una roca. ¿Por qué? Se estarán ahí preguntando todos ustedes. El objetivo de esto es poder redirigir un cauce del agua del río Danubio a un cauce viejo que se estaba quedando sin agua y que el agua del Danubio es importante porque alimenta la única central nuclear que hay en Rumania, que es una central nuclear que genera el 20% de la electricidad que se consume en el país. Claro, las centrales nucleares generalmente se construyen al lado de cuerpos de agua precisamente porque el agua es vital para el enfriamiento de las centrales nucleares. Generalmente se construyen o al lado del mar o al lado de los ríos, ¿no? Entonces aquí, claro, está construida ahí precisamente por eso, pero debido a que el cauce se está agotando ya no era posible desviar el agua para que se pudiera enfriar la central nuclear. Sí, es importante ahí, como tú decías, en el proceso de refrigeración, pero con las olas de calor recientes y también con la sequía que afecta a distintas partes de Europa hace años, es que tuvieron que remover una de las rocas que estaba obstaculizando ese flujo de agua. Se había declarado además estado de emergencia a nivel nacional durante todo el mes de agosto debido a esta situación donde Rumania no es el único país que se ha visto afectado. En Hungría también se ha dicho que uno de los reactores de la única central nuclear, que también genera ahí un porcentaje importante de energía, podría suspender sus operaciones dentro de los próximos días.